Buenas tardes. Bienvenido a la asignatura Gerencia Estratégica. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. A través de los procesos gerenciales, vamos entonces a obtener los resultados que se requieren gracias a la aplicación de una serie de técnicas y herramientas que le permiten al gerente poder determinar si hay errores, qué es lo que estamos llevando, si lo que estamos llevando a cabo está acorde a esa planificación realizada, a ese plan que está establecido y al presupuesto que se estableció para poder entonces ejecutar dicho plan. Entonces, en la gerencia estratégica, vamos a llevar a cabo ese proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar, pero basado en estrategias. ¿Por qué en estrategias? Porque estas son las que se van a establecer de acuerdo a la condición en que se encuentre mi empresa. Entonces, en este proceso de gerencial, vamos a ver en qué parte de la empresa se encuentra, del ciclo de vida se encuentra la empresa. Perdón. ¿Sí? ¿En qué parte del ciclo de vida se encuentra la empresa? Es decir, Levitt en el año 1965 introduce el concepto de ciclo de vida, en este caso para el producto. A lo largo del tiempo se ha ido entonces ampliando su aplicación hasta poder aplicarlo dentro de la empresa en el sector o en el mercado en que se encuentra. Entonces, este ciclo de vida es una herramienta que me permite a mí ver en qué posición se encuentra mi empresa. Por lo tanto, vamos a poder hacer ese diagnóstico de la misma, ver entonces dónde estamos ubicados, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y así poder entonces determinar a través de las estrategias hacia dónde podemos llegar. Por lo tanto, esa herramienta del ciclo de vida es importante en la toma de decisiones y para el establecimiento de las estrategias que voy a implementar para cumplir con los objetivos establecidos. Entonces, como ya lo había mencionado, ese ciclo de vida de la empresa lo podemos aplicar ya sea en las empresas, sí, en qué etapa se encuentra la empresa dentro del mercado, dentro del sector o, como en un inicio, el producto, cómo se encuentra en cada una de ellas. Entonces, a través de las diferentes acciones que vamos a llevar a cabo, vamos a realizar una serie de decisiones que es la que me va a determinar en qué etapa se encuentra entonces nuestra empresa. Como podemos ver, las 5 etapas del ciclo de vida de la empresa o del producto, como lo conocemos, está la etapa de desarrollo, introducción, crecimiento, madurez y el declive. En cada una de ellas vemos que está el factor tiempo y el factor dinero, que son los que me establecen a mí los ejes de la misma, y en ella se van a ver entonces las ventas y los gastos y cómo es su comportamiento en cada una de las etapas. Entonces vemos que en una etapa de desarrollo
No hay ventas, ¿por qué? Porque estamos desarrollando el producto, hasta ahorita lo estamos creando, se crean los prototipos, las pruebas y todo relacionado para poder conseguir cuál es el producto correcto que vamos entonces a introducir al mercado. Aquí la empresa entonces está en este proceso de creación. Está en el proceso de creación. Aquí lo único que hay son gastos y los gastos se incrementan cada vez más hasta que ya obtengo mi producto y al obtener mi producto, ahí sí empiezo entonces mi etapa de introducción. Es decir, ya estoy como empresa dentro del sector, hago mi presentación en el sector, presento mi producto y este empieza entonces a conocerse en el mercado. Aquí igual tengo que seguir haciendo inversión que va a aumentar hasta un punto y luego va a empezar a disminuir esa inversión. ¿Por qué? Porque debo entonces hacer marketing para que lo conozcan, hacer promociones, hacer pruebas, que el consumidor lo conozca y así poder entonces empezar a fijarse en la mente del mismo. Entonces hacemos esa introducción. El producto se está empezando a dar a conocer. Las ventas son muy bajas porque el producto no se conoce, pero siempre hay gastos que van a estar presentes y se van a incrementar en el tiempo. Luego tenemos entonces esa etapa de crecimiento. En esa etapa de crecimiento, aquí ya el producto es más conocido. Por lo tanto, las ventas empiezan a incrementar, los gastos empiezan a estabilizarse, ya estos aumentan en un momento dado porque están relacionados con los costos variables, es decir, con la cantidad de productos que estamos desarrollando, pero llega un momento que ellos van a estar más estables porque se cubren todos los costos fijos y los variables, pues entonces no me van a afectar en mi proceso, dado que estos pues se van a cubrir con la venta del producto. Lo que siempre busco es poder estabilizar a mi empresa, buscar ese punto de equilibrio donde mis gastos fijos están todos cubiertos y yo pueda entonces generar esa ganancia que busco con la venta de mi producto. Ya en la etapa de madurez, vemos que la empresa empieza a tener ese punto en el que yo ya soy conocido, pero mi producto está empezando a perder posición en el mercado. Igual entonces como empresa estoy empezando a perder posición en el mercado. Entonces aquí hay ciertos gastos que disminuyen, pero la empresa empieza a perder ventas y ahí se puede presentar hasta el punto de que ya las ventas disminuyen en su totalidad porque se encuentra en una etapa de declive o de salida. Entonces, en cada una de ellas hay una serie de estrategias que están acordes a cada una de esas etapas y por lo tanto son las que debemos aplicar para poder seguir avanzando en las etapas y o poder revertir un efecto secundario en mi empresa, en mi producto y poder entonces regresar y mantenernos en una posición donde la empresa alcance el máximo de utilidades. Entonces, vemos que en el ciclo de la empresa, en el desarrollo, como lo dije, estamos en la creación de la empresa. Se define la idea del negocio, es decir, se crea el producto o el servicio que vamos a ofrecer. Aquí los gastos pues son elevados y las ventas son inexistentes. ¿Por qué? Porque no hemos salido aún al mercado. Estamos en el proceso de creación. Ya creé mi producto, hacemos entonces la introducción en el mercado, en el sector. Ya, por lo tanto, es la puesta en marcha del negocio.
Aquí vamos a empezar a estudiar si es viable o no el negocio. Por ello, los gastos de inversión son más altos, debemos hacer estudios de mercado, debemos estar haciendo estudios constantes que me van a permitir conocer si voy a permanecer o no en el mercado, y las ventas en este momento son casi nulas o escasas, mínimas. Por lo tanto, vamos a requerir de capital propio de los accionistas para poder cubrir entonces estos gastos. Ya al estar en la etapa de crecimiento, ya vemos que el proyecto es sostenible, ya hay una sostenibilidad del proyecto en el tiempo. Es decir, ya mi empresa es conocida, se está consolidando y es rentable. Dado que las ventas se han aumentado, ¿sí? Han crecido, y por lo tanto estoy obteniendo las ganancias necesarias para poder tener esa rentabilidad que estoy buscando. Y los gastos pues siguen siendo elevados dado el crecimiento de las ventas, pero estos ya empiezan a estabilizarse, por lo que está mencionando que a lo que vemos que al crecer las ventas, los costos fijos empiezan a disminuir con relación a la cantidad de productos vendidos, y por lo tanto los costos entonces empiezan a ser menores y estos ya se encuentran cubiertos por la actividad que estamos llevando a cabo. Luego en la madurez está consolidado el proyecto, hay rentabilidad en el proyecto. Aquí buscamos entonces optimizar los recursos y hacer crecer aún más la rentabilidad. Por lo que le estaba mencionando, sí, podemos entonces tratar de mantener esas ventas altas en un punto donde siempre se mantengan en ese punto. Aquí buscamos entonces que los costos, los recursos, perdón, los utilicemos de la mejor manera. Hablamos entonces en ciertos procesos que podemos hasta cambiar la forma de hacer las cosas para poder entonces optimizar los recursos. Sí, vemos que al automatizar una etapa del proceso de producción hace que se incremente la capacidad de la empresa, ¿sí? Y pueda entonces incrementar la cantidad de productos que puede ofrecer en el mercado. Entonces estoy optimizando las materias primas, ¿sí? Los productos, y por ende estoy optimizando el recurso tiempo al poder entonces llevar a desarrollar mayor cantidad de productos en la misma cantidad de tiempo. Aquí sí los gastos disminuyen, dada la optimización de los procesos. Ya vimos que entonces los costos fijos están cubiertos y los costos variables, como están relacionados con la cantidad de productos vendidos, pues ellos están cubiertos en su totalidad. Al existir mayor cantidad de productos vendidos, entonces los costos fijos van a ser menores, y la proporción que tiene cada uno en cada uno de los productos, los costos fijos, pues va a ser menor, es lo que quiero decir. Y las ventas, pues, son muy elevadas y se mantienen en el tiempo. Sin embargo, va a llegar un punto en que el producto ya no va a ser tan atractivo, o porque sale un nuevo producto que lo puede reemplazar ya sea de la misma empresa o de otra empresa, entonces se va a ver como una obsolescencia, sí, que está obsoleto ese modelo de negocio, o está obsoleto ese producto en el mismo, y por lo tanto aquí se debe innovar o liquidar. Son las únicas dos opciones que hay. O me adapto a las nuevas necesidades, me adapto a a lo que está, a las exigencias del mercado, o simplemente liquido mi empresa y salgo del mercado. Por eso, aquí los gastos, pues los gastos relacionados con las ventas se reducen. ¿Por qué? Porque ya
estamos elaborando menos productos, por lo tanto los gastos variables relacionados con la elaboración del producto disminuyen, pero debemos recordar que los costos fijos sí se siguen manteniendo en el tiempo. Entonces, aquí es donde debemos tener cuidado que al existir ventas escasas y que están reduciendo en el tiempo, no disminuyan tanto que me sobrepasen el punto de equilibrio y en este punto entonces no voy a obtener los recursos necesarios para poder cubrir todos los gastos de funcionamiento de la empresa. Entonces, aquí por eso es que hablamos de esa decisión de innovar o liquidar. ¿Por qué? Porque al ver que no podemos entonces recuperar el mercado como empresa, no podemos recuperar nuestra posición dentro del mercado, dentro del sector, entonces debemos tomar la decisión de liquidar para poder obtener entonces la mayor cantidad de capital, sí, recuperar capital invertido y poder cumplir con los compromisos con los trabajadores. Para finalizar, entonces, vemos que en la etapa de estabilidad, las estrategias de estabilidad se aplican entonces en esa etapa de madurez. ¿Por qué? Porque aquí lo que buscamos es mantener estable el negocio. Las estrategias de crecimiento, entonces, como su palabra lo dice, lo que buscamos es el crecimiento de la empresa, hacer crecer el negocio y por lo tanto poder abarcar o tener una mejor posición como empresa dentro del sector. En las estrategias de contracción se aplican generalmente en la etapa de madurez y declive y aquí lo que buscamos es reducir la estructura y el volumen del negocio. Es decir, si hay ciertos productos que tengo en mi línea de producción que me están generando son gastos y no puedo entonces obtener, no son rentables para la empresa, pues entonces reducimos todos esos productos que no me están generando una utilidad para la empresa y por ende vamos a tener una menor cartera de productos ofrecidos, pero nos vamos a quedar solo con los que realmente me están generando las ganancias. O en tal caso, si vamos a una etapa de declive, pues entonces hacer la salida lo mejor posible. Las estrategias de retorno son aquellas en las que vamos a utilizar en las etapas de desarrollo, introducción y declive. ¿Por qué? Porque estas son las que me van a permitir tener ese retorno de la inversión. Es decir, son estrategias que yo voy a aplicar para poder entonces tener una recuperación de la inversión que estoy realizando. La reestructuración la vemos entonces en la etapa de introducción y declive. Aquí, al igual que en las estrategias de contracción, hay una reducción de la estructura y el volumen del negocio. ¿Por qué? Porque hay una reestructuración, es decir, hay una reingeniería de los procesos y por ende estamos quitando todo aquello que no funciona y estamos dejando solo lo que nos va a permitir poder permanecer en el mercado. Y las estrategias de liquidación, pues solo se pueden aplicar en la etapa de declive y aquí lo que buscamos es obtener el máximo de dinero antes del cierre. Todo empresario siempre busca es obtener la mayor cantidad de recursos, ¿sí? De dinero con su trabajo, con el funcionamiento de su empresa. Entonces, si yo ya tomé la decisión de cerrar mi empresa, pues entonces voy a hacer todo lo posible para poder entonces recuperar dinero invertido y tener entonces también el dinero necesario para la liquidación de todo el personal, dado el cierre de sus puestos de trabajo. Entonces, para finalizar, vemos que de acuerdo al ciclo de vida en que se encuentra mi empresa dentro del sector, vamos entonces a tener una serie de etapas que ella nos va a decir cuáles son las estrategias que son
acordes a cada una de ellas, ¿sí? Existen estrategias que son acordes a cada una de ellas. Me van a decir cuáles son las acciones que debo tomar como empresa, como gerente, para garantizar entonces la obtención de la rentabilidad que se busca y el cumplimiento de los planes establecidos y que estos se adapten a los presupuestos en cada una de las asignado a cada una de ellas. Entonces, debemos hacer ese análisis como gerentes, siempre estar pendiente en dónde nos estamos ubicando, porque puede ser que la posición de mi empresa dentro del sector esté cambiando y no estemos conscientes de ella. Ya nuestra empresa puede ser que pasó de una etapa de madurez a una etapa de declive y no estamos conscientes de la misma y estamos aplicando estrategias que están relacionadas con una etapa de crecimiento. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo lo mismo desde un inicio y no le tomamos o sea, no tomamos el tiempo y le damos la importancia que debe tener el ciclo de vida de la empresa para la toma de decisiones. Entonces, punto número uno, hacer el estudio de en dónde estamos en la empresa. Existen diferentes herramientas que nos permiten entonces conocer o poder ubicarnos en una de esas etapas, crear entonces las estrategias acordes a dicha etapa, establecer las acciones que vamos a llevar a cabo y estar pendiente de que las mismas se lleven a cabo de forma correcta y así poder garantizar el buen funcionamiento de la misma. Espero que el desarrollo de todas estas actividades nos ayude a crecer académicamente en lo profesional y que la aplicación de las mismas en las empresas surtan efecto y por ende los ayude también a crecer dentro del sector o el mercado en que se encuentren. Muchas gracias.